Bueno, buenos días a todos y bienvenidos una vez más a nuestros webinars que venimos haciendo con periodicidad, en los que abordamos distintas temáticas de interés para toda la comunidad que nos sigue y para todos vosotros. Muchos me conocéis ya, mi nombre es Marta Fernández de Alarcón, soy la secretaria general del Spanish Business Council y es un placer acompañaros hoy en esta sesión que organizamos junto a dos de nuestros miembros de la Cámara de Comercio, David Moya y Liberta. En esta ocasión nos centraremos en el mercado inmobiliario en Emiratos Árabes Unidos. Sabemos que en un contexto global marcado por cierta incertidumbre, este mercado sigue consolidándose como uno de los más dinámicos y atractivos para la inversión. A lo largo del webinar analizaremos la situación actual del sector, su evolución reciente en la región y las oportunidades que presenta aún en este momento de incertidumbre, apoyándonos en datos y en la experiencia de nuestros ponentes de hoy. El objetivo también es ofrecer una visión clara y una visión práctica que os permita a todos comprender un poco mejor el momento actual y sobre todo tomar las decisiones con una información más contrastada. Bueno, como siempre, al finalizar abriremos un turno de ruegos y preguntas. Por lo tanto, cualquier duda que tengáis la dejamos para el final del webinar. Y también recordaros a todos, el webinar quedará grabado, lo editaremos y lo subiremos al canal de YouTube. Y todos los que estáis conectados, que estáis registrados en este webinar, recibiréis un mail tanto con el enlace de la sesión como con la presentación que van a compartir. Doy la bienvenida hoy a nuestras dos ponentes, oye, lo primero de todo, muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestra colaboración, que es un gusto siempre poder contar con vuestra ayuda. Marisa Gómez, directora de la oficina en David Moya Real Estate en Dubái, y Alejandra Magdalena, directora de Desarrollo de Negocios en Libertad Group. Así que nada, os dejo a las dos ya con la información que seguro que vais a compartir mucho más interesante que lo que tengo que decir yo. Así que nada, gracias y nos vemos al final del webinar para el turno de ruegos y preguntas. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias Marta, muchas gracias a todos los que os habéis conectado hoy, gracias por compartir vuestro tiempo, gracias Alejandra por estar aquí y compartir también tu experiencia conmigo y vamos a ver si estamos de acuerdo, seguro que sí, en muchas de las cosas que vamos a exponer. Sí, Entonces queríamos hacer un poquito un resumen de la situación y hoy si tocaré. quieres, Marisa, compartir la presentación, Sí, ¿vale? perfecto. Y así, en base a esto, lo vamos viendo. A ver, ¿lo veis, Marisa? ¿Me Sí, confirmas? sí, 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 Vale, se ve perfecto. perfectamente, Alejandra, gracias. Vale. Bueno, pues nosotros hemos dividido un poquito la intervención de hoy solamente para hacer un esquema y saber un poco los puntos que nos parecían más interesantes a tocar. Después, en la sección de preguntas, podemos responder a cualquier duda o interés que tengáis vosotros, ¿no? Y el primero era dar un poquito de contexto a qué está pasando ahora en el mercado, cuál es la situación actual en este mercado. Entonces, yo creo que en el mercado que estamos ahora mismo nosotros hay dos puntos claves. Uno es el propio ciclo inmobiliario del mercado que estamos atravesando y otra es la situación geopolítica que quizás ha marcado este ciclo o ha hecho que vaya a terminar o a empezar un ciclo diferente. Entonces, venimos de una etapa de 2022 a 2025 donde ha habido un crecimiento extraordinario. O sea, hablamos de récord tras récord tras récord, donde el volumen total de transacciones en Dubái superó los 900.000 millones de dirhams y las propiedades en algunos casos subieron hasta un 60%. Esto todos los que trabajamos en el sector o los que estamos aquí viviendo lo hemos visto de primera mano. Este crecimiento no ha sido casual y esto es algo que yo creo que es lo que realmente tenemos que entender para saber qué es lo que va a pasar con el real estate aquí cuando este conflicto se vaya aclarando y terminando, que no es un crecimiento solamente porque haya llegado inversión, que llegó una inversión masiva. Lo que pasa es que fue una combinación de factores, de capital internacional, de aumento de la población y un entorno muy favorable para la inversión. Entonces, creo que este punto es muy interesante. No llegó solo dinero, llegaron personas, llegaron
muchas personas, llegaron familias, llegaron profesionales, llegaron empresarios y todos buscando un entorno seguro, atractivo para vivir, para invertir y para desarrollar su actividad normal. Entonces, esto es lo que ha explicado por qué hemos vivido este crecimiento tan fuerte, tanto en inversión como en población. Ha ido acompañado de infraestructura, de demografía, porque el real estate no lo podemos leer solamente con números de ventas. Tenemos que ver qué está pasando alrededor, qué se está constituyendo. Entonces, ahora teníamos este cambio de ciclo donde todas las grandes agencias mundiales estaban prediciendo si iba a haber una corrección, si iba a haber una burbuja, cuándo iba a pasar, cómo iba a pasar, pero se tramitaban 1000 visados al día. Cada día llegaban más ciudadanos, cada día se construían más colegios, más hospitales, más infraestructura. Esta gente no viene a especular, viene a establecerse, además de fondos de inversión, comprando edificios, además de inversores puros y de todas partes del mundo. No solamente pues europeos o españoles, no, aquí hay una trayectoria de inversión antiquísima del otro lado del mundo cuando nosotros ni siquiera estábamos al tanto de qué estaba sucediendo aquí en Dubái. Pues en este contexto surgen las tensiones geopolíticas que han derivado en una guerra entre Irán y Estados Unidos y apoyada por Israel y se ha extendido un poquito y nosotros estamos siendo un colateral. Punto número 1, y por lo que nos atañe a real estate, no es una crisis inmobiliaria lo que está pasando en Dubái. Yo lo definiría más como que hemos tenido un test de estrés, de qué pasa con el mercado inmobiliario cuando se le pone una situación de estrés donde antes había una inversión real de familias que venían y de inversores puros buscando simplemente el ROI más alto que pudieran obtener, ¿ok? Pero ahora esto se ve modificado porque cuando hay una situación de riesgo geopolítico, lo primero que se hace es esperar a ver qué sucede. Entonces, esa inversión durante los 3 primeros días del conflicto, ya tenemos datos que hablan que paró por completo esos 3 días y el tercer día aumentaron las visitas un 75% respecto al primer día, las visitas de propiedades. ¿Por qué? Siempre que se produce una crisis, se abre una ventana de oportunidad, porque es el momento para negociar. En este caso, no sabíamos qué iba a pasar. Ya vamos teniendo más datos de qué ha pasado durante el mes de marzo y qué ha pasado durante el mes de abril. Pero en ese primer momento, lo primero que hace un inversor es esperar a firmar cuando tenga más datos, cuando sepa qué va a suceder. Entonces, de ahí se ha reactivado y ahora lo que podemos predecir, lo que podemos ver que ha pasado respecto a 2026 y 2025 es que las transacciones, aunque han sido un número ligeramente menor, el valor no ha sido proporcionalmente menor. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando estas cosas pasan, el inversor que primero actúa es el que tiene dinero, ve una oportunidad, no necesita esa liquidez relativamente tan pronto, entonces puede buscar producto, puede poner su dinero y esperar 4 años, 5 años a ver qué va a pasar. No, es un tipo de inversor diferente y, por supuesto, el end user que vive aquí y está migrando de pagar rentas muy altas a pagar pues para ellos mismos, a comprar una propiedad y vivir ellos. Entonces, un poquito el contexto geopolítico, tenemos que ver cómo avanza, pero no es una crisis inmobiliaria. Si hablamos del contexto geopolítico, todos los que estamos aquí hemos podido ver de primera mano cómo el gobierno de Dubái está haciendo una gestión impecable a nivel de ciudadanos. Tenemos aquí una diapositiva que habla de los misiles que hemos estado recibiendo, de todo lo que ha ido pasando y la mayoría hemos podido seguir haciendo una vida completamente normal, yendo a trabajar, desarrollando nuestras actividades. Pues creo que vamos a salir aún más reformados dado esta gestión que está haciendo el gobierno. Alejandra, hasta aquí, no sé qué te parece. Sí, no, o sea, completamente de acuerdo, como no podía ser de otra forma, y sobre todo hay que definir muy bien cuál es el tipo de inversor que viene a los Emiratos. Aproximadamente creo que menos del 20% de las operaciones inmobiliarias que sean dentro de Emiratos necesitan una hipoteca, es decir, el resto son cash buyers, es decir,
son inversores que vienen con fondos propios y recursos propios para poder invertir. Por lo tanto, el margen que tienen de aguantar para ver qué es lo que pasa es muy diferente al tipo de inversor que viene simplemente a especular, porque muchos de ellos, y lo veremos luego más adelante en otras diapositivas, no se ha movido tanto el volumen de operaciones, ni encontramos distress deals, que es lo que llamamos aquí a oportunidades con descuentos muy grandes, porque realmente, aparte de que confían en Emiratos y en la gestión que hace este gobierno, es que no necesitan de ese dinero para hacer frente a los siguientes pagos. Entonces, creo que es muy importante destacar esto porque en base al perfil de inversor que tiene el país, podemos entender cuáles son las consecuencias futuras o cómo se está desarrollando ahora el sector. Pero completamente de acuerdo hasta aquí contigo. Totalmente. Entonces, en 2022, 2023, 2024, 2025, sobre todo, encontrábamos, porque igual que decimos que en el mercado inmobiliario de Dubái no es un mercado inmobiliario, están fluyendo muchos micromercados por zonas, por tipología, por master community. Pues esto sucede también pues a nivel inversor. Hay una tipología de inversor absolutamente diversa, o sea, muy, muy diversa. Entonces, claro, igual que en ese tiempo el mindset era no perder el tren, había una prisa por comprar, que es lo que ha dejado también que no haya esta sobreoferta. Y los que estamos en el real estate y nos han pasado mandatos de compra intentando conseguir propiedades con un 25% de descuento, pues es que no las hemos encontrado, no las tenemos. Hay pequeñas correcciones puntuales, pues en nuestro caso, que no han llegado al 5%, de personas que querían salir del mercado porque a lo mejor ya habían hecho su ganancia o porque son muy nuevos en este mercado y no saben cómo ha funcionado tradicionalmente. Porque Lo que pasa, Marisa, disculpa, o sea, aquí a mí sí que me gustaría apuntar que el inversor que entra ahora a invertir a Emiratos, en concreto en Dubái, que creo que es como la punta de lanza de Emiratos, tiene que tener en cuenta que no puede esperar encontrarse un mercado o un sector como en 2020 o 2022. Es decir, se han dado acontecimientos también a nivel geopolítico, como puede ser el conflicto con Rusia y Ucrania, que cambió el paradigma de la inversión en Dubái, incluso los pagos por adelantado de rentas, ahí tuvieron mucho que ver este conflicto. Y creo que es importante que la gente entienda que no podemos esperar ahora mismo ni rentabilidades ni precios de hace 4 o 5 o 6 años, porque el sector es un sector que cada vez es más maduro. Es un sector más estable y por tanto van a salir otras oportunidades, pero no podemos tener como referencia 6 años, que para la vida que tiene Emiratos es una proporción muy grande si lo comparamos con otras ciudades europeas, etcétera, que ya están establecidas desde hace cientos de años. Por lo tanto, hay que tener muy claro qué es lo que buscamos, porque si no es muy fácil frustrarte a la hora de, no, es que a mí me han dicho un 30% de rentabilidad. Bueno, sí, pero ¿en cuánto compró? ¿Cuándo compró? ¿Sabes? O sea, que son detalles que la gente no tiene en cuenta, pero que el sector cada vez es más maduro y por tanto tiene unas condiciones diferentes a hace 5 años. y lo va a hacer Alejandra, y estoy de acuerdo contigo, y va a evolucionar cada vez más, porque si vemos la diferencia del precio del metro cuadrado en una zona prime en Dubái, donde estamos hablando de que tienes playa, tienes 2 campos de golf, 9 marinas, un colegio internacional, un hospital, un mercado nocturno, que esto está planificado y en 2030 está terminado y es así. Y tú intentas replicar esto en cualquier top tier ciudad europea, al final, ese precio... es que va a ser imposible comprar a los precios que se están barajando ahora y tener las rentabilidades que se han tenido y que se están teniendo hasta ahora, porque cada vez el ticket de entrada va a ser más alto. Tenemos ejemplos, Sí. tenemos muchísimos ejemplos. Aún todavía aquí tenemos un ticket de entrada para todas las amenities que tienen los edificios, con pistas de pádel, con gimnasios, con cines, con todo absolutamente. Y los gastos de comunidad, si tú comparas esto con cualquier ciudad en Europa, al final
Entonces, pues bueno, este mercado no se puede comparar hoy en día con mercados europeos, no es una referencia que podamos coger. Es un mercado muy particular que está cambiando mucho y creo que estarás de acuerdo conmigo que quizás aquí también va todo muy rápido. Sí. Pues a mí me ha pasado, a mí no me ha pasado en España irme de vacaciones un mes y volver y encontrar hecho un colegio y un flyover a medias y un túnel. Y dices, esto no estaba aquí hace 2 meses. O sea, va súper rápido todo. El tiempo aquí no para, se están trabajando continuamente. Entonces, al final tampoco va a pasar mucho tiempo para que todas esas comunidades estén terminadas y No, no hay totalmente. y no haya más tierra. Entonces, yo creo que esto que nos ha pasado, por eso yo hablaba de dos ejes. Uno era el ciclo inmobiliario, la inmobiliaria en todo el mundo tiene ciclos y depende de otras muchas cosas. Entonces, por un lado estaba el ciclo inmobiliario, que era récord tras récord tras récord, y lanzar un proyecto y hacer una expresión de interés, intentar llevar a un cliente y no conseguir una expresión de interés porque estaba agotado el proyecto. Esto lo hemos vivido nosotras este año, tú en tu empresa y yo en la mía. Sí, Ha sido así. sí, sí, Entonces, totalmente. Lo que pasa es que ahí hay que efectivamente. tener mucho cuidado y hay que decirle al inversor que no por comprar cualquier cosa en Dubái se va a revalorizar. Es decir, No, hay que para seleccionar nada. muy bien zonas, incluso proyectos y dentro de esos proyectos incluso torres. Porque no por comprar en una dirección que ponga Dubái o Emiratos significa que sea un buen proyecto, que se vaya a revalorizar o que vayas a sacar un beneficio de eso. Hay que ver sobre todo el objetivo de esa inversión y en cuánto tiempo. Sí, y de esto nos vas a hablar tú más en los riesgos, Sí, que es otro apartado que queremos tocar y es muy interesante, porque yo supongo que yo como tú, pues tengo mis preferencias y no puedes evitar un poco aconsejar poner el dinero donde tú lo pondrías realmente, totalmente. donde tú sabes, evidentemente, siempre pues un cliente siempre se va a expresar y lo vas a escuchar, pero siempre intentarás darle lo mejor que tengas. Y en ese sentido, Dentro de su presupuesto. Porque, por claro, supuesto luego que también sí. tenemos el perfil generalmente español de decir, mira, yo tengo 150.000 euros y quiero una casa de 2 habitaciones con vistas al bus. Y claro, Ya, dices, a ver, claro, es que milagro, pues aquí de momento no tenemos. ya. ¿Sabes? Entonces, Eso, dentro de las preferencias y dentro del budget que tenga el cliente, por supuesto, se le ofrece, o sea, yo siempre de forma sincera, es decir, si yo fuese tú y tuviese ese dinero, compraría con este dinero en esta zona o este proyecto. Incluso dentro del proyecto, este corner o este, ¿sabes? Porque luego hay unidades raras que también se revalorizan más. O sea, hay que ver luego caso por caso. Pero no por comprar en Dubái se va a revalorizar. No, hay que hacer muy bien el estudio de cuáles son tus objetivos, tanto a medio, a corto y a largo plazo, porque ahí la vida personal también interfiere en lo que puedas 100%, invertir ahora. 100%, Alejandra, 100%. Y sobre todo, cómo salir de la inversión, porque nosotros tenemos siempre que pensar cuando tú quieres deshacerte de un activo, porque cuando tú quieres comprar, especialmente en un mercado como este, yo estaría comprando cada semana un proyecto diferente porque literalmente los conoces y son tan preciosos que cuesta poco enamorarse de los proyectos, de las amenities, de lo que está planeado, de lo que va a estar enfrente, de lo que va a estar detrás. Es todo estéticamente espectacular, ¿no? Entonces, al final es un poco pensar, vale, pero si yo estoy en una situación donde mañana yo quiero deshacerme de este activo porque me tengo que marchar a mi país o a otro sitio porque quiero simplemente, ¿qué rapidez tiene? Claro, ¿Cuántos va a haber como aquí el mío? Aquí ahora creo que nos vamos a dar cuenta, bueno, tenemos que esperar obviamente a que acabe este conflicto para hacer valoración de los daños, por decirlo de alguna forma, y ver cómo ha cambiado, porque obviamente el sector va a cambiar, pero va a cambiar la mentalidad de la gente, la mentalidad del inversor, de los residentes,
van a haber cambios y el cambio no significa que sea de forma negativa. Se pueden dar ¿no? muchas oportunidades que hasta entonces igual no hemos visto o no hemos tenido la necesidad de ver. Pero Ah, es verdad que aquí lo que va a demostrar el mercado, va a hacer una criba, creo que en todas las crisis, yo creo que son necesarias. Obviamente los motivos, hay algunos mejores que otros, pero son necesarias sobre todo para hacer una limpieza, ¿no? Una selección natural también, por decirlo de alguna forma. Va a haber muchos agentes inmobiliarios que no puedan resistir o que no sean lo profesionales suficiente, porque tenemos que también admitir que el sector inmobiliario atrae a mucha gente, a muchos buenos profesionales, pero a otros muchos que intentan aprovechar la oportunidad y no trabajan de la misma forma que trabajamos el resto. Y hacen mucho daño al mercado de cara a la imagen que puedan tener tanto del sector como de la propia ciudad, de cara al exterior. Entonces, creo que se va a dar una criba de mucha gente que no vale, y es así. Y por otra parte, vamos a ver cuáles de los activos que nosotros creíamos que eran seguros o más líquidos son los que estén aguantando. Porque al sí, final, una unidad como puede ser un estudio o una unidad de una habitación, que suelen ser activos mucho más ligeros y más rápidos, son muy líquidos, porque enseguida lo vendes, lo compras, etcétera. porque el precio es más pequeño, claro, Claro, exacto. puede ser, o sea, ese Llega precio más de gente. entrada para un inversor es mucho mejor que comprar una casa de 3 habitaciones o una villa, pero tenemos que ver la otra cara de esa liquidez positiva, porque en momentos igual de crisis, las unidades que antes, o sea, que tienen una probabilidad de que se deshagan de ellas mucho más rápido, son estos activos. Sí. Y lo vamos a ver porque obviamente ahora no tenemos una fotografía clara de cuáles son el volumen de operaciones, etcétera, que se han llevado a cabo hasta el momento. Pero dentro de unas semanas, cuando tengamos la información actualizada de este periodo, veremos cómo han resistido las casas o las viviendas, tanto villas como de 2, 3 habitaciones, que son unidades que están más enfocadas a una familia y las familias no se mudan tan rápidamente, no Efectivamente. salen de una ciudad tan rápidamente. Efectivamente, las familias no. Yo es algo que cuando hablábamos, y quiero otra vez repetir el concepto de que esto no es una crisis inmobiliaria, es que no es una crisis inmobiliaria, estamos en una zona muy caliente del mundo, donde además me voy a permitir decir que la gente que vivimos aquí sabemos que no está pasando lo que se está contando en medios internacionales. Se está dando demasiado. El problema, hay otros sitios que están sufriendo muchísimo más, lo puedo decir muy cerquita aquí, y que están lanzando 100 misiles en un minuto ayer. Dubái es verdad, estamos en una zona muy caliente, pero no es lo que se está diciendo en muchos casos, ¿no? Yo creo que se hace mucho daño también Pero es con que las fake Emiratos news. internacionalmente le tienen muchas ganas. Bueno, ha habido una fuga de capitales muy grande. Yo decía antes, récord tras récord, hemos batido récord tras récord y se han mudado aquí las grandes fortunas y no ya por un tema solamente de dinero, que lo tiene la fiscalidad, tiene la gestión. Yo creo que también es un tema de seguridad. Es que al final, pues te quieres sentir seguro y esa falta de agresividad y de seguridad que nos da este país, pues te hace mucho bien. Pero bueno, lo que estábamos hablando de las villas es muy interesante porque cuando todo el mundo hablaba de las correcciones y de que la burbuja iba a explotar y que esto iba a caer, yo decía, ojo, porque es verdad que tenemos un público muy importante de inversor internacional que busca un ingreso pasivo comprando una unidad, alquilándola, teniendo un buen ROI, y es perfecto, y esto está pasando aquí hace muchos años otras nacionalidades. Lástima que nos hayamos enterado nosotros más tarde, que además caemos muy bien aquí, los españoles y los latinos en Emiratos, pero bueno, entonces sí, ojo, es cierto, pero ojo, hay una consolidación enorme, una edad media jovencísima en este país, de unos 40 años, la edad media, la media de edad, familias, 3, 4 hijos, colegios, villas, master community. Esta gente no especula, Mm. esta gente viene a instalarse y a buscar una, pues vamos a decir, tranquilidad para su familia. Entonces, es curioso esto que dices. Es cierto que todavía no tenemos los datos perfectamente registrados porque lleva un tiempo y las transacciones
esto evaluaremos en un par de meses qué ha pasado ahora. Pero sí Sí, es de hecho, te he cierto, cambiado la diapositiva por si te quieres apoyar en ella o quieres sí, destacar algún dato, porque creo que igual es importante que, o sea, que la gente que nos está viendo ahora mismo entienda que los datos que se han recogido hasta ahora no muestran el 100% de la realidad que se ha vivido durante estas semanas. ¿Por qué? Todas, bueno, aproximadamente, y corrígeme si me equivoco, Marisa, sí, aproximadamente de todas las operaciones que se hacen en el sector de real estate en Emiratos, entre el 60 y el 70 son off-plan. sí, Por lo tanto, tenemos que entender, para poder entender los datos hasta ahora, hacer una valoración con rigor, lo que tenemos que entender es que una vez que tú reservas una unidad en un proyecto que se desarrolla sobre plano, puede tardar hasta 90 días en inscribirse en el DLD, que es el registro de la propiedad, a través de la emisión del OCUD, que es como, para lo que no, la gente que no lo sepa, es como si fuesen las escrituras de una vivienda ya construida, pues es semejante en la parte del off-plan. Por lo tanto, creo que quedan como entre 4 y 6 semanas aproximadamente para ver realmente los datos de las operaciones reales que se produjeron o se cerraron sí, sí, durante las primeras semanas del conflicto. Simplemente para totalmente. que, o sea, que no son datos que obviamente ni son falsos ni son maquillados, no, simplemente son datos que tienen como un desfase por la inscripción en el DLD, no por otra Bueno, cosa. claro, es que siempre pasa, cuando tú analizas, lo tienes que hacer con unos datos y esos datos se producen cuando están registrados y se registra en sus tiempos. Exacto. Y lo que hemos visto hasta ahora con datos y números, y tiene mucho sentido lo que hablabas de la liquidez de los apartamentos y de los estudios, y es que ahora mismo ha bajado el número de operaciones sensiblemente, Ujú. pero el valor de las transacciones ha disminuido muy poco en relación a la bajada del número de operaciones. Quiere decirse que a lo mejor antes se hubieran vendido 7 apartamentos y ahora se ha vendido una villa. Y el valor de esos 7 apartamentos o 7 estudios equivale al valor de la villa, que es el que se ha comprado. ¿Y cómo se explica esto? Pues se explica porque evidentemente el primer inversor que se ha retirado con toda la lógica del mundo es el pequeño inversor que está en Europa viendo en sus noticias cómo bombardean Dubái Total. para hacerlo muy, 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 muy próximo. Pero, sin embargo, el inversor de toda la vida que llega aquí en Dubái, o la familia que está viviendo aquí, que estamos trabajando, que tus hijos van al colegio, que haces la vida normal, pues haces lo mismo que están haciendo en España, y que a veces se toman decisiones que parece que dinamitarían la economía, y todos lo sabemos, porque, ojo, todos estos inversores que han venido aquí son el resultado de una presión fiscal brutal en sus países, buscando algo mejor donde poner su dinero. Aparte de fiscal ciudadana, porque tenemos que Y ver los ciudadano. índices de Y seguridad. delincuencia que hay en ciertos países, como pueda ser Francia, Reino Unido, que está perdido completamente. En España se están dando mucho, sorprendentemente. Entonces, creo que no solo es la fiscalidad, que también es muy importante, pero en cuanto a querer establecer una familia y tener la tranquilidad de que no les puede pasar nada y que si pasa hay consecuencias, porque creo que es el problema que está sufriendo ahora mismo Europa, entre otras, creo que es importante. Por eso creo que va a haber, porque Europa va a seguir así. De hecho, tenemos ahí pues, la Agenda 2030, tenemos ciertos hitos que se van a ir consolidando y obviamente el miedo que tienen y por eso la inquina que están teniendo con Emiratos es porque les da rabia que ellos no hayan, o sea, que no puedan atender a realmente las necesidades que tiene el inversor o las familias. Entonces, Emiratos lo ha hecho muy bien y ha hecho de su fuerte las debilidades del resto. Entonces, obviamente Totalmente. le tienen especial inquina porque saben que es la Suiza de este siglo y que es un país completamente neutral, seguro y que encima te da como la posibilidad de crear riqueza, porque hablar de dinero no es algo negativo, ¿sabes? Entonces, son No, mindsets que nos intentan imponer desde Europa que están, o son totalmente contrarios al progreso.
De hecho, aquí se gestiona como una compañía, son unos gestores impecables. El Sí, dinero no se penaliza. En cualquier caso, si tú eres un cash buyer, pues se te hace descuento, se te da prioridad, no importa cómo puedes traer, o sea, se favorece el capital y se favorece el vivir con una cierta tranquilidad. Esto lo han hecho muy bien, lo han mostrado al mundo y yo insisto, no es una crisis inmobiliaria, es un momento de pensar, es una pausa, es una corrección que ha pasado por una crisis geopolítica que suscita un miedo, porque es para tener miedo lo que está pasando y no podemos decir aquí no pasa nada, porque yo confío mucho en este gobierno, pero hay gente, hay actores por aquí muy cerca que no me prestan la misma confianza y es sí, en lo que todos estamos pendientes y no pasa nada por estar pendiente, porque las decisiones hay que tomarlas a gusto, informado y sabiendo cómo es. A esto vamos a tener más datos, yo creo que pronto. sí, Ahora, también es cierto, si nosotros hacemos una retrospectiva y pensamos qué ha pasado anteriormente cuando ha habido crisis en el Golfo, guerras, COVID, el 9 de septiembre, las Torres Gemelas, el cómo ha actuado Dubái, qué ha pasado aquí. Dubái, hablo de Emiratos, pero bueno, está siempre como tú, sí, ¿no? Me sale Dubái porque, como tú dices, punta de lanza. sí. Si hablamos de qué pasó, cómo se gestionó y qué vino después, esto también es un safe haven para todos los territorios que ha habido con conflicto. Estas personas han sabido que aquí podían traer su dinero, establecerse, tener una vida normal. Y mi pensamiento es que cuando esté todo más claro, vamos a volver a recibir capitales y que probablemente esto vuelva a subir otra vez. También te digo, como tú bien dices, creo que ahora más que nunca es necesario pensar qué proyectos eliges, dónde, cómo, en tu momento de la vida. Yo siempre recomiendo pues hacerte con algo que tú vayas a poder incluso utilizar, que no dependas de terceros, si es tu caso, que no eres un cash buyer, que no te sobra ese dinero, que no puedes poner tu dinero a dormir en un edificio 5 años y ver qué pasa. En esos casos, cada caso es diferente y hay que analizarlo. Lo que tampoco tiene mucho sentido es pagar los alquileres tan exorbitados que estamos pagando aquí los expatriados en lugar de crear un Es que eso patrimonio va a corregir, y pagar para ti, que va eso a yo creo que corregir. va a cambiar. De hecho, ahora luego entraremos un poco Si más en quieres, esto. ahora entramos un Sí, poquito ya en la sí, siguiente, porque yo creo que el contexto ya está muy claro sí. y la Sobre todo situación. si quieres decir algún tipo de datos en cuanto a volumen de Sí, transacciones, sí, etcétera, que también estaban sí, preguntando por aquí. sí, exacto. Mira, yo creo que la presentación se ha enviado. Hay unas páginas preliminares que hablan del estado de funcionamiento, que el sector privado opera con normalidad, que la Sí, defensa aérea, pues más del 95% se han interceptado, que la comunicación ha sido transparente. Mercado y abastecimiento decían que en una semana nos quedaríamos sin agua y sin comida porque se importaba todo y sabemos que no, estamos aquí comiendo bien, tenemos sí. reservas de todo, gracias a Dios. El posicionamiento internacional es brutal y la confianza empresarial, pues también. O sea, todo que si hablamos de los datos del Dubai Land Department de transacciones inmobiliarias en Dubai, vemos que en 2025, récord histórico, 919.000 billones, ¿vale? Ujú. Un 20% más que respecto a 2024. Se cerraban 3.570 operaciones semanales del 2 al 9 de marzo. Y las visitas tras los 3 primeros días de conflicto aumentaron un 75%. Un poco cuando la gente pensó, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a Sí. pasar aquí? Sobre todo por lo que comentabas antes de la bajada, o sea, para comentar un poco datos más concretos, las bajadas que se están dando de precios hasta ahora, yo por lo que hemos visto con nuestros clientes y mandatos que nos han llegado, alrededor del 5%. No ha habido o sea, no ha habido un 20, un 25 como se esperaba, como hubo en COVID, porque están tomando como referencia la anterior crisis que nada tiene que ver con esto, porque no es una crisis, como destacabas al principio, y entonces ha sido un 5% como mucho. De hecho, en otros no se ha visto Nada. prácticamente ninguna bajada. Pero es que ese es el Ahora, reflejo de la confianza que tiene el propietario en este caso, que es que sabe que si eso no es ahora, en cuanto acabe lo va a alquilar.
Estoy totalmente de acuerdo. Y nosotros es un 5%, no es más de un 5% lo que hemos estado viendo. Habrá casos puntuales donde las personas ya hayan hecho su beneficio, donde comprasen, pues hace muchísimos años, una villa por 1 millón y ahora el precio sea 6 y ellas aún así la pueden vender por 5,5, por 5 millones y decidan hacerlo porque se están retirando, están deshaciendo posiciones aquí. Lo que Pero tam- en general no hay caída, no es una crisis inmobiliaria. No, porque además, también para comentar un poco cómo lo están haciendo los promotores, tú ves mi pantalla, ¿verdad, Marisa? Yo sí, yo la veo. Vale. En cuanto a los grandes promotores, hay algunos, como por ejemplo Mar, que no se ha movido. Es decir, lo que ha dicho es, mira, para mí esto no es ninguna crisis, es pues una temporada así como de estar paralizado, pero no voy a bajar precios porque nunca lo he hecho, no lo voy a hacer ahora. Y hay otras que a pesar de que oficialmente no han bajado los precios o no han hecho ofertas como de guerra, por decirlo de alguna forma, sí que han extendido, porque, ojo, aquí hay que tener también en cuenta una cosa que no hemos nombrado hasta ahora y que puede condicionar los datos, que es que hasta mitad, bueno, creo que las 2 primeras semanas de conflicto, semana y algo, estábamos en Ramadán. O sea, Sí, para el resto del mundo, o por ejemplo Europa, pues no es un dato que tengamos que tener en cuenta a la hora de valorar. Pero no, muy bien. es un dato muy importante porque generalmente en Muchísimo. Ramadán se ralentizan ciertas operaciones, pero hay muchos beneficios porque sabiendo el contexto, las grandes promotoras sí que hacen ofertas para reactivar. Entonces, estas ofertas se han hecho extensivas, o las han extendido un poco más, porque se ha extendido el conflicto, pero hay que tener en cuenta estos datos. O sea, que los datos que reflejen los registros de operaciones tendremos que interpretar como este ingrediente Sí, cultural sí, sí, religioso. sí, 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 este momento, porque es como Navidades. Nosotros para entender realmente, la verdad que desde España somos muy ajenos a la cultura, al menos yo en mi caso, ¿no? Hasta que no vine aquí, empecé a vivir en Oriente Medio hace muchos años y empecé a entender. Y bueno, pues al final Ramadán para ellos es un momento del año súper especial, es como nuestras Navidades, muy, muy espiritual, de buenos deseos, de familia, igual que nosotros tenemos unos regalos de Reyes y tenemos un momento donde queremos compartir y queremos hacer cosas. Y hay descuentos también en España y vienen las rebajas, es un poco como pues toda esta historia, ¿no? Pues aquí en Ramadán, no solamente el inmobiliario, en el sector automovilístico, pues es cuando los coches pues hacen sus ofertas, o sea, un poco todo, ¿no? Los muebles, la casa, es un momento pues también como de, bueno, pues vamos a hacer Ramadán y después celebramos. Y ciertamente, muy bien apuntado, las promotoras, pues entonces suelen hacer el DLD waiver, que es el 4%, ¿no? Del registro que Y sería que el de hecho equivalente al registro sigue de en la vigor, ¿eh? propiedad. En muchas, Esto en lo han muchas extendido. promotoras sigue. Cierto, esto lo han extendido, lo han extendido. Entonces, ha sido una forma, es una forma de ayudar a la comunidad a, pues venga, yo te ayudo. Y esto lo han extendido. No es un descuento per se por la regla, por la guerra, perdón. Es que lo han extendido en plan, bueno, pues teníamos esto, lo hacemos. Pero realmente no, las promotoras fuertes y consolidadas, lo que sí se puede negociar ahora, siempre lo tocaremos más adelante, siempre hay ventanas de oportunidad. Hmm. Entonces, lo que sí se puede negociar ahora tal vez es un mejor plan de pagos. Cosa que antes igual tú decías, te puedo hacer un depo de este cliente del 15% en lugar del 20%, te decían, no, es que es el 20%, lo siento porque esto es fijo. A lo mejor ahora te dicen, vale, hagamos el 15% y en 5 meses o en 6 meses hacemos el 5%. O sea, una Yo cosa creo es que igual facilidades. incluso ellas mismas de forma activa empiezan a ofrecerlo para atraer, que también es una buena Y para ayudar, venta. que es maravilloso, igual que con los brokers, que necesitáis, estamos aquí. Sí, 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 por eso. Te he cambiado de diapositiva, Sí, aunque bueno, lo hemos comentado también por encima, pero por si quieres destacar algo en uno, o sea, en cada uno de los puntos. eh, bueno, sí, mira, pues aquí se analiza la crisis de 2008, el COVID de 2019 y las inundaciones de 2024. Y el resumen final es que terminamos con una apreciación en los precios desde 2007 a 2025 del 75%.
o sea, un récord. Y lo que está pasando ahora, pues no va a determinar, no va a ser el hundimiento de nadie. Yo, sobre todo, estas webinars, nosotros la primera la hicimos con nuestros clientes porque el objetivo era, no sabemos qué información estáis recibiendo, pero queremos dar tranquilidad porque habéis invertido en un caballo ganador. Esto es lo que nosotros sentimos, que es Emiratos, ¿no? Y En bueno, este caso, tanto tú como yo podemos tener estos webinars con los clientes diciendo, no te equivocaste al invertir. Hay otros que igual prefieren evitar porque no son caballos ganadores y están viendo que está aquello en mitad del desierto y a ver qué hacemos. bueno, porque yo, mira, en eso sí, sí que tengo la tranquilidad y la calma y si tengo clientes conectados hoy, que siempre he recomendado zonas y cuando me han preguntado por otras he dicho, yo no lo haría. Totalmente. Por eso, o sea, por eso la importancia de seleccionar una zona, un proyecto, una torre, incluso un layout en Una concreto, unidad, sí, ¿sabes? totalmente, totalmente. Y bueno, las ventajas de la inversión aquí siguen presentes. Sí. Los impuestos, la presión fiscal, pues ya sabemos lo que es. La rentabilidad es muy alta comparada con Europa y Sí, comparada con más como se está poniendo Europa. Yo, al menos en mi caso, de primera mano y en mis carnes, pues he sufrido las zonas tensionadas de, pues en sí, Cataluña, incluso aunque sea una zona prime, no importa, ¿no? Tienes un límite donde tú lo puedes alquilar y de ahí no puedes subir. Entonces, las rentabilidades, el tanto por ciento de impuestos bueno, la sí. Golden Visa, la O mezcla de sea, sobre todo yo creo nacionalidades. que esta diapositiva como tal, o sea, no es porque invertir en Emiratos ahora, es decir, es porque seguir invirtiendo. O sea, Efectivamente, hay ciertos criterios o condiciones del mercado que no dependen de la situación que estamos pasando ahora. Es decir, a un sector como el real estate sí que le puede afectar más porque son activos que están en el propio terreno y es normal que la gente pueda tener miedo incluso de viajar o de establecerse allí, pero nada tiene que ver con el resto de condiciones que Emiratos ofrece como atractivo internacional para deslocalizar empresas, para constituir filiales, etcétera. O sea, yo de hecho sí que he tenido actividad, o sea, durante estas semanas de conflicto, yo sí que he tenido reuniones con clientes que quieren establecer las sociedades. por supuesto. Entonces, al final dices, no, es que yo tengo operaciones en Asia que voy a deslocalizar la oficina que tengo, por ejemplo, en Estados Unidos para llevar todas las operaciones desde Dubái. Perfecto. O sea, eso sí va a seguir siendo un atractivo. La Golden Visa, lo mismo. Estamos viendo que ciertos países de Europa la están quitando. En España hace 2 años se canceló también. Entonces creo que va a haber como una migración de visas, o sea, de Golden Visas, hacia Emiratos, toda la parte de Latinoamérica, por ejemplo, bueno, de Claro, Hispanoamérica. claro, esto estaba pasando, por eso yo he dicho, por eso yo pienso, no lo sé, que haber sido Emiratos el destino de grandes flujos de capitales también está haciendo que los países se estén frotando las manos en plan, bueno, esto que está pasando ahora me devuelve a mis, ¿cómo los llaman, no? Los high net worth individuals, ¿no? Millonarios que Sí, porque a estos millonarios les pueden dar un tipo de ventaja, pero lo que no les pueden dar es seguridad. Es algo que muy pocos países te pueden dar ahora mismo, ¿no? ujú, Esa seguridad. Entonces, pues bueno. Pero al final sí, aquí hay otra cosa muy importante, que es que desde que ha empezado este conflicto, y repito, que es que no es que nosotros somos un colateral en una zona caliente. O sea, que ahora mismo, y gracias a Dios lo digo, que no somos Líbano, que no somos, ¿vale? Somos un sí, colateral. Pues el gobierno, a mí me ha encantado porque yo cada día y sigo las noticias del gobierno de Emiratos y ellos siguen con su agenda, siguen con su agenda, aquí vamos a construir esto, aquí vamos a hacer esto, aquí le vamos a inyectar a la banca estos trillones, aquí vamos a dar esto para las familias, aquí estos incentivos, ayudando pero planificando, no paran, no paran, no es esa historia de todo va mal, todo va mal, todo va mal, no, se están sí. ocupando y al final van a recoger los frutos, estoy convencida. Sí. Entonces, Bueno, en cuanto a pues, ¿no? oportunidades de mercado, van a ir, o sea, yo creo que realmente la oportunidad de mercado no vamos a poder saberla como tal hasta que no se acabe el conflicto, hagamos un recuento de los daños y de las futuras oportunidades que vengan, porque tampoco sabemos cómo va a acabar. Entendemos que le queda poco,
pero ahora mismo no se sabe. Con los personajes que están liderando ahora mismo el conflicto, no se sabe. Pero bueno, oportunidades de mercado va a haber, yo creo. Bueno, lo comentaremos, voy a comentarlo eso un poco más adelante. Los Sí, si quieres promotores. ya, ¿eh? Porque mira, las diapositivas, si quieres, estamos en Sí, Dubái, mira, la Mercado siguiente, si quieres, voy a Internacional. pasar. Vale, Sí, bueno, esto para la gente que no lo sepa, es un paquete que ofrece, bueno, que ha ofrecido Emiratos sobre todo para que la banca no caiga. Es decir, tranquilidad, antes de tener que rescatar a los bancos, voy a hacer de forma preventiva el inyectar capital a las entidades bancarias para que puedan seguir prestando dinero y que sean flexibles con los tiempos incluso de recuperación de hipotecas, préstamos, etcétera, porque lo que quieren es que la economía no pare, porque ante una escasez de liquidez la economía colapsa. Entonces, es más o menos el resumen de los cinco pilares que os hemos puesto aquí, pero tampoco quiero enrollarme mucho más porque sí, sé que obviamente sí. la situación del sector inmobiliario es más importante. Pero una cosita, Para que la gente Alejandra, esté tranquila. disculpa, tú apuntabas antes y creo que es un dato muy importante, que solamente, bueno, es que no llega al 20%, creo que era el 14%, si no me Sí, equivoco, hipotecas. El resto cash buyer. Estamos hablando que del 100% de las operaciones inmobiliarias, solamente vamos a decir menos del 20% para ser conservadoras. Estoy segura sí. de que era el 14%, son hipotecas. Por tanto, los bancos aquí pueden soportar perfectamente el tema inmobiliario porque no están comprometidos a nivel hablo de a nivel de hipotecas, a nivel de Sí, particulares, no sí. hablo a nivel de promotores y no hablo a nivel, pero obviamente el consumo se frena y no solamente para comprar casas cuando hay una situación de miedo. Entonces, viene el inversor es el de wait and see. ¿Qué pasa? O sea, voy a esperar a ver qué pasa, pero no solamente para una casa, para un coche, para muchas cosas. Entonces, como tú dices, todo ese consumo para un momentito. Cuando para un momentito las empresas tienen que ir a negociar líneas de crédito, a ver, porque tienen que seguir pagando empleados, tienen que... Entonces, antes de llegar a esas condiciones, pues, como tú bien dices, se ha inyectado dinero y se ha previsto la situación para que haya calma, porque desgraciadamente aquí hay un factor que sí que no está bien, ¿no? Que para nosotros, el turismo le han dado muy duro, el turismo sí está tocado, ¿no? Porque el turismo vive de la gente de fuera prácticamente, vaya, el turismo internacional me refiero. Sí. Y, y entonces, claro, pues ahí sí que es importante mencionar bueno, pues que al final la gente se paraliza hasta ver qué pasa y que por eso es importante que haya dinero en el sistema para que el consumo no colapse. Exacto. Voy a pasar si quieres a la siguiente, que ya quedarán dos o tres. Sí, sí, bueno, esto ya está, ¿eh? Yo me gustaría que tú nos Sí, hablases un poquito. nada, bueno, estos son los diferentes datos, tanto históricos como hasta el Mm, momento, que tenemos oficialmente y actualizados a día de hoy con las posibles discrepancias o delays en la actualización. Pero todo esto al final, el resumen de todos estos datos es que Emiratos es una economía, bueno, tiene una economía muy sólida, que no está, o sea, que está diversificada en diferentes sectores, que son complementarios entre ellos. Cuando uno flaquea, los otros tiran. Por lo que decías ahora mismo del turismo. Bueno, perdón, esto es una comparativa simplemente para que veáis diferentes yields con diferentes ciudades. Aquí, por ejemplo, en Madrid hay una rentabilidad, o sea, es que el 3,5 o 4% es que me parece incluso alto para lo que hay ahora mismo. Es menos de un 3% lo que se está dando. No es momento de, o sea, no es ni momento de invertir porque eso ya ha pasado. Es más, pues para gente que quiera una segunda residencia o quiera mudarse, efectivamente. etcétera. La inversión pura como tal, lo que define una inversión, creo que en estas ciudades no lo catalogaría de inversión. Dubái es verdad que, pues bueno, que aquí, como podéis ver, despunta y es bastante superior al resto de capitales europeas. Y ya la última, si no recuerdo mal. Los Sí, riesgos. Riesgos y, bueno, y factores mitigantes. Riesgo principal que no sabemos cuándo va a acabar y cómo va a acabar. Es el riesgo principal. No podemos valorar los daños que hay hasta ahora.
Que puede haber una sobreoferta, sí, por supuesto, porque aquí se juntan diferentes factores. Por una parte están las viviendas que los desarrolladores están pendientes de entregar, que son viviendas nuevas, o sea, de gente que compró hace 3 4 años sobre plano y se van a entregar en 1 o 2 años. Están las viviendas de corta estancia que no sabemos cómo se va o sea, cómo se va a comportar el turismo. Por lo tanto, esas de corta estancia puede ser que evolucionen a larga estancia, pero tampoco lo sabemos, son todo estimaciones. Y habrá que ver si entran en juego o no los hoteles, porque al final el turismo impregna no sé, el 80% de las actividades de Emiratos y en este caso Dubái. Entonces habrá que ver si hay una reconversión de los hoteles en otra cosa, otro uso que no sea el de propio hotel o qué pasará. O sea, yo la verdad es que estoy expectante. Hay que ver porque Yo igual ya he visto un poco de la noticias, oferta. Alejandra? ¿El qué? Sí, sí, yo ya he visto noticias, ¿eh? Yo ya he visto Sí, noticias, apuntas sí, bien. yo Yo he también. visto noticias en dos sentidos. Hoteles que están ofreciendo tipo coworking spaces, es que tú vas y te reúnes, tienes la sala y tienes el lunch, tal, en tarifas muy, muy buenas, ¿no? Muy, muy especiales por esta ocasión que estamos viviendo. Y también que muchos hoteles van a girar hacia service residence, en las Sí. que vives directamente, un poco para absorber, porque bueno, el mercado de alquiler yo sí creo que va a cambiar. Yo, No, este va sí. a cambiar seguro. Este Hay que sí, ver. y ya era el momento que cambiase, porque cuando nosotras llegamos cuando yo llegué a vivir aquí, estaban los landlord locales que tenían 2.500 unidades ellos y no había pues expatriados que tuviesen su propia vivienda o viviendas, y ahora pues hay muchos expatriados y muchos inversores que han comprado para alquilar y no pasa nada, queda tiempo, los planes de expansión están ahí, se va a ampliar y hay que seguir los ritmos Yo y ellos lo sobre están todo haciendo. creo que se va a dar una oportunidad ahora cuando oferta y demanda se encuentren, que obviamente va a ser un precio inferior al preconflicto. Pero creo que va a ser una buena oportunidad para entrar, sobre todo la gente que quiera invertir por revalorización y a largo plazo. Es decir, especuladores ahora mismo para ellos no va a ser un atractivo ahora mismo, creo, ¿eh? Es decir, creo que va a ser una demanda más estable, más a largo plazo, que va a ayudar a que no que se profesionalice, pero que de alguna forma el sector Más se transforme un maduro, poco más más serio. conservador, más conservador. Totalmente, Vamos a totalmente. seguir teniendo, es que Dubái da para mucho, porque Sí. vamos a seguir teniendo, sabes, a veces países con cambios de gobiernos, con fortunas que cambia un gobierno, esa fortuna no está garantizada, entonces esas personas pues deciden llevar su dinero a un sitio pues más seguro para Lo que pasa que, o ellos. sea, aquí hay como Y dos corrientes, es decir, que alimentan al sector inmobiliario de Dubái. Por una parte es la gente que busca un refugio en Emiratos, bien a nivel fiscal, bien a nivel seguridad, poner etcétera. su dinero en un Sí, sitio sí, totalmente. Esto y dejarlo es dormir. una parte, o sea, es uno como de los empujes que pueda tener el sector de real estate aquí. Y por otra parte, los planes o sea, económicos que tenga la ciudad. El atractivo, como puede ser, por ejemplo, centros de datos, un Disneyland en Abu Dhabi. O sea, proyectos de carácter económico que puedan atraer a todos, bueno, a tanto trabajadores como familias que se quieran establecer, pero creo que van a ser como las dos vías que van a alimentar y las que van a favorecer o no la recuperación del sector inmobiliario, Sí, la verdad. da para mucho. Este mercado es muy complejo porque tiene muchos Sí. actores. Tú no comprarías un edificio en el centro de Madrid o Barcelona para poner tu dinero en un lugar seguro y no alquilarlo porque te lo ocuparían o tendrías que tributar a un nivel que ya te estaría costando dinero. Sí, no, no, totalmente. Sin embargo, aquí pues han venido fondos de inversión y han comprado edificios y Sí. han puesto aquí su dinero. Y tú Ujú. decías con mucho criterio Rusia. Bueno, pues cuando hubo el conflicto Rusia y Ucrania, pues eso fue lo que pasó. Trajeron capitales y los colocaron aquí, porque en ese momento
ni se los aceptaba el resto del mundo y además aquí era un lugar seguro. Y Sí. entonces de repente los que vivíamos aquí vimos una evolución de precios que nos parecía increíble, Ujú. porque era a ritmo de edificio, no a ritmo de unidad. Sí, pero bueno, por seguir un poco también, pues nada, simplemente destacar ciertos riesgos. Bueno, el segmento de lujo puede ser el más vulnerable, sobre todo porque hay promotores pequeños que igual no resisten, pero tampoco lo sabemos. Una imagen de hub seguro, bajo presión mediática, por supuesto, y una posible corrección de hasta el 15% según Fitch. Bien, yo creo que no llegaremos al 15, espero, porque el 15 podría un poco más que severo, espero que no. Y en cuanto a los factores mitigantes, yo creo que los hemos ido comentando durante todo pero, o sea, durante todo el webinar. Pero bueno, sí que es verdad que las anteriores crisis han demostrado que entrar en ellas genera los máximos retornos. Hay que ver aquí porque obviamente no es una crisis, es una paralización a la espera de a ver qué es lo que pasa. Los promotores es verdad que siguen siendo sólidos y lo que decíamos, el 40% de las operaciones necesitan hipoteca, el resto va con fondos propios, que por eso los detalles de entender qué tipo de inversor hay en Emiratos. Una demanda diversificada y esto creo que es una de las cosas más positivas porque no se centra solo en atraer a una nacionalidad, sino que es de todo el mundo, o sea, porque es el refugio de todo el mundo ahora mismo y esa diversificación creo que es bastante positiva. Es un gobierno proactivo. Aquí hay que destacar que a pesar de lo que pueda pensar el resto de democracias mundiales, creo que el tener un gobierno que no tiene cambios, creo que es mucho más fácil poder proyectar tanto una agenda económica real como una social. Entonces hay que entender que es su casa, que no están alquilados por 4 años y se van, sino que es su casa, son propietarios de sus tierras y que por supuesto los primeros que necesitan que esto se reactive, porque ha costado mucho crear lo que tienen ahora mismo, son ellos y no van a dejar que caigan. Y creo que esa es una de los pilares fundamentales de tanto inversores como la gente que vivimos allí, porque es la confianza que tenemos en ellos y en el país en el que hemos decidido refugiarnos del resto de nuestros países natales. Y bueno, una máxima, o sea, la resolución posible que sea lo más fácil y lo más pronta, y una recuperación que se estima entre 12 y 18 meses, según el patrón histórico. Pero insisto, no es una crisis como las anteriores. Entonces, vamos a Efectivamente. ver qué ocurre. Y yo creo que hasta aquí, si no me equivoco, a ver, Sí. sí. Así que, bueno, muchas gracias a todos por participar. De todas formas, creo que Marta, ahora seguro que te han hecho algunas preguntas por si quieres. Sí, muchas gracias. Gracias a las dos. Tenemos varias preguntas. Voy a ir diciéndolas una a una, ¿vale? Por orden. A ver, la primera, se espera la entrega de 300.000 viviendas en los próximos meses. ¿Cómo veis que el mercado lo puede asimilar y cuáles las demoras en su absorción en tiempo y efecto en los precios, ventas y de alquiler? Es justo lo que estábamos comentando, que es el riesgo, es la sobreoferta, que ya se estimaba con efectivamente esta entrega de 300.000 viviendas, más las de corta estancia que puedan transformarse en larga o posibles nuevos actores en el sector. Yo ojalá tuviese la bola, porque sería mucho más fácil, pero va a haber, o sea, esto va a tener que ver directamente con la capacidad y la reacción del turismo. Entonces, creo que va a ser, o sea, creo que va a ser una época que no va a ser fácil y efectivamente oferta y demanda va a tener que encontrarse en un punto que el precio no va a poder cumplir con las rentabilidades prometidas hasta ahora. Gracias. Una pregunta que creo que habéis mencionado, Emar, ocupación hotelera del 80-85%. Mm, no. No sé si habéis...
mencionado, no sé, la pregunta es esa, entonces no sé si es que habéis mencionado algo Pero así o... puede ser que estuviese, no, lo hemos mencionado, puede ser que haya algún dato, pero Igual bueno, estaban, Lo revisamos. sí, Comentarlo no lo hemos comentado, pero pero claro, no, pero igual no, entiendo, hay algo en Alejandra. la presentación, ¿eh? pero entiendo que igual estaba en la presentación y Puede es un ser. dato pasado, obviamente ahora mismo la No, no, ocupación eso no hotelera existe. No no existe. está, no existe No, no, en... igual ha sido un fallo, ¿eh? Si es un fallo, pedimos Igual perdón. ha sido una errata de la presentación. Puede Vale, ser. Igual le aclarado. sobra el 8. Igual era un Sí, 5. exacto, porque está más bien en el 5 Sí. o en el 8 no, pero no en el 85 está No, claro. no. Vale, a continuación, si alguien quiere invertir ahora mismo, ¿dónde pondríais el foco? Depende. Tendríamos que saber quién quiere invertir, con qué motivo quiere invertir. Si quiere invertir porque está viviendo aquí, es un end user para no pagar alquiler. Si quiere invertir porque quiere obtener un ingreso pasivo y quiere rentabilizarlo ya y tener un ingreso por alquiler. Entonces, lo primero es saber este inversor cuál es su drive, por qué quiere invertir y qué presupuesto tiene. Y en función de eso buscar. Y como yo digo siempre, es verdad que ahora se abren ventanas de oportunidades, pero también es verdad que hay que invertir siempre donde puedas hacer lo más líquido posible un activo y ya por pedir en mercados que funcionen casi en situaciones planas, ¿no? Porque aquí todos sabemos comunidades donde hay villas que es muy difícil encontrar villas para comprar y que ahora con todo lo que está pasando nosotros estamos teniendo pues gente muy interesada y somos incapaces de darle los precios que quieren porque la gente no vende. Entonces, siempre mercados que funcionen lo máximo posible, no mercados, zonas, áreas, pues como es una Golden Mile en Madrid, en Barcelona, en sitios que por mucha crisis que haya, pues serrano es serrano, los precios te pueden ir un poquito arriba, un poquito abajo, puedes encontrar a alguien que venda algo porque es una herencia y necesita tal, pero no se va el precio un 40% abajo. Aquí pasa exactamente igual, no todo es el mismo producto. Yo Vale. a Entonces, esta, perdón, sí, Marta, dime. no, que digo que a esta pregunta, Marta, sin saber nada, o sea, sin saber presupuesto, sin saber cuáles son sus planes de futuro ni nada, zonas prime, es decir, downtown, Business Bay, ¿vale? Marina creo que se va a ver, creo que lo veremos en los datos, pero creo que Marina, Marina y Dubai Hills creo que van a pinchar un poco, porque al final han sido el centro de las intercepciones de los grandes ataques de los misiles y creo que esa zona se va a resentir un poco, pero sin saber nada, unidades raras, es decir, mejor siempre un corner que una unidad central en un edificio, por ejemplo, villas, que de hecho ahora mismo hay escasez, que es lo que comentabas tú, Marisa, y Total. Downtown, Business Bay, zonas prime. Yo no me iría a secundar, no me iría a un Motor City. Golden Mile. No, Golden Mile. No baja, claro, no baja. Serrano, no, no, no baja. sí. Gracias. ¿Qué errores veis más a menudo en gente que empieza a invertir en Emiratos? Pues mira, yo el error que he visto a veces es confiar en brokers que les dicen que se va a revalorizar todo en cualquier área de Dubái, que les dicen que van a conseguir la hipoteca sí o sí, que no hay ningún problema, que no compren una unidad, que compren dos. Entonces, creo que hay que verificar mucho la información y sobre todo saber con qué dinero cuentas. Y ponerte en el peor escenario de con qué dinero vas a contar en 6 meses o 24 meses cuando tengas que hacer el último pago. Porque es angustioso, con todo cariño lo digo, pero es muy angustioso cuando al final tienes que poner una unidad en venta porque no puedes hacer frente a los pagos, porque te han dicho que te van a dar una hipoteca sí o sí, esas cosas hay que mirarlas bien. No siempre te van a dar una hipoteca si no cumples las condiciones. Ni aquí, ni en España, ni ningún banco lo va a hacer. Entonces, ese tipo de error, informarse muy bien, la verdad. Yo por mi parte, tú, Alejandra, Pero no solo por las hipotecas, es decir, al final creo que las desarrolladoras, las promotoras, han democratizado de alguna forma a través de los planes de pagos una entrada al sector de inversores pequeños y creo que efectivamente el primer error es creer que cualquier cosa que compre se va a revalorizar y es una buena inversión.
La segunda sería no tener el capital suficiente o hacerlo de forma especulativa simplemente y creerte que al año vas a poder vender al 30%, porque efectivamente lo que tú decías, Marisa, es angustiante el tener que vender porque no tienes dinero para hacer el siguiente pago. Y sobre todo, o sea, nosotros que hacemos estructuras empresariales y traemos el capital muchas veces para el último fin que es invertir aquí, yo lo que sí que veo es que hay muchísima desinformación o información errónea a la hora de la tributación generalmente en tu país de origen, generalmente España, Sí, en cuanto a debo declarar o no una vivienda que he comprado sobre plano porque no está construida, a la hora de transferir el capital a Emiratos, gente que quiere comprar a través de una empresa y te dicen que puedes comprar a través de la empresa de España, error. O sea, todo eso hay que hacer una planificación previa, tanto de movimiento de capital como de estructura para saber cuáles son tus obligaciones en España, porque recordaos que el año que viene, os acordaréis de mí, el año que viene y el siguiente está Hacienda que va a abrir los expedientes de todos aquellos que hayan invertido, creado empresas en Dubái de forma errónea, porque España necesita dinero y Hacienda española es una de las peores, después de Estados Unidos, que ese es otro mundo, es una de las peores por ser de las mejores. sí. Entonces, se van a abrir expedientes y se van a abrir casos de gente que lo ha hecho mal, que no ha declarado o que no está declarando los ingresos, etcétera, porque obviamente sabéis que en el cuarto año es cuando se esperan para poder cobrarte luego el recargo más los intereses, etcétera. Entonces, creo que es muy importante el saber cómo mover ese capital y la estructura para hacerlo. Gracias. Bueno, creo que lo habéis contestado. ¿Hay algo que ahora mismo evitaríais como inversores? Entiendo que está ya, lo habéis contestado ya. ¿Cómo veis inversiones ya realizadas en zonas como Maritime City? ¿Se pueden prever retrasos en todo el proyecto de la zona que interviene el gobierno de Dubái? En principio no se están dando ningún retraso. De hecho, durante el conflicto han seguido con las construcciones. Igual pararían 1 o 2 días, pero han seguido todo igual. Entonces, de momento no tenemos ninguna notificación, por lo menos por mi parte, No. de que pueda sufrir retrasos. No, al contrario, las promotoras nos están contactando pues casi cada día una diferente para ver, para darnos información, para transmitir tranquilidad, para hacerles llegar a nuestros clientes que todo sigue bien. Igual que nosotros estamos trabajando y fuera se está trabajando, todo perfecto. Gracias. En la diapositiva de riesgos mitigantes, perdonar, antes, sin impuestos, el 4% de DLD son impuestos, ¿no? ¿Cómo sería el ITP cómo sería el ITP en España? Efectivamente. O sea, el 4% es lo que pagas por registrar la propiedad, que es nuestro, o sea, el ITP español. Vale. En la diapositiva de riesgos mitigantes y escenarios, en el primer factor mitigante, conflicto igual oportunidad 2008 y COVID demostraron que entrar en crisis genera los mejores retornos, entiendo que este punto se sustenta en que en ese momento bajaron los precios en porcentajes altos, 20-50%. Si según comentáis el precio no ha bajado más del 5%, en este caso es correcto entender que ahora no es un buen momento para comprar con solo una bajada del 5%. Mira, esto es lo que estábamos hablando. Durante COVID y el resto de los periodos anteriores hubo bajadas de precio y lo que nunca se esperó es que hubiese los aumentos de precio posteriores, porque según terminó COVID, después hubo otro evento muy importante que fue la Expo. Y la Expo mostró al mundo cómo era Dubái. Tuvimos muchísimas visitas, gente de todos los países vinieron, vieron que podían vestir de alguna forma pues libremente, que podían moverse, que había una seguridad. Y después de la Expo, pues vinieron los rusos. Y todo eso son las tormentas perfectas que suceden cuando hay esos cambios tan importantes en los países. Entonces, ahora los precios han bajado quizás un 5% en los casos que hayan bajado. Hay proyectos que no han tocado precio y hay particulares que no están bajando ni hundirán sus viviendas, pero bueno, un 5%. ¿Qué sucede? Aquí lo que no sabemos es cuánto se va a alargar esta situación, porque por otra parte estamos hablando de una sobreoferta que yo insisto, si esta situación
termina, se va a recuperar muy pronto, porque hay algo que tenemos hoy en día, que son las redes sociales, que a la que todo esté tranquilo y la gente que se ha ido vuelva y el turismo empiece y vean que Dubái está y ya no se respire ese miedo en el exterior, se va a recuperar, a lo mejor en lugar de 18 meses, se va a recuperar en 5 meses. Entonces, todo depende de cuánto se alargue esta situación. Si se alarga mucho y no viene la gente y hay una sobreoferta, sí se podrá encontrar más oportunidades de producto recién entregado, ¿vale? Pero si esto se acorta, la oportunidad va a ser, está siendo ahora, no se va a alargar mucho en el tiempo. Esta es mi opinión. Alejandra, no sé tú qué opinas. Sí, no, no, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que claro, aquí estamos valorando a cierre, o sea, con datos históricos al cierre tanto del COVID como de las otras crisis. Es decir, ahora mismo estamos en medio del conflicto. No podemos, o sea, no podemos hacer un balance de los daños o de cómo ha afectado a cierre de conflicto, porque realmente seguimos viviéndolo y va a depender mucho de cómo acabe y de cuándo acabe. Pero creo que sí que se van a dar oportunidades. Ahora mismo, creo, ahora mismo yo si fuese inversor, creo que me esperaría a que acabase. Porque es verdad que si tú tienes la idea de invertir, invierte ya. Es decir, no esperes a que esto sea una oportunidad para invertir. O sea, si buscas la oportunidad, espérate a que acabe y valoramos cuál es la mejor opción para invertir. Si lo que buscas es el descuento. Si tú ya tenías previsto invertir, puedes seguir invirtiendo ahora, siempre que sean zonas prime. Es mi consejo. Te voy a decir otra cosa. Hablamos de bajadas de precio y todos, desde el punto de vista de consumidores, lo deseamos porque Dubái, los que vivimos aquí, hemos visto cómo se ha encarecido en todos los sentidos y que nos ha traído este volumen de gente récord tras récord. Nos ha traído también pues, unos aumentos de precio en todo, absolutamente. Entonces, eso es ok, es correcto. Hay algo que está pasando también y que va a pasar y que pasan las crisis y es los aumentos de precio y la inflación, ¿vale? Entonces, por mucho que nosotros querramos que bajen los precios, ¿cómo va a afectar esto al acero? ¿Cómo va a afectar esto a todo lo que se importa? ¿Cómo va a afectar? ¿Cómo van a absorber las promotoras ese encarecimiento de la materia prima? Es que ha pasado y pasa. Y desde que empieza un proyecto hasta que se termina un proyecto, dependiendo del ciclo económico de la vida del país donde se está construyendo ese proyecto, ha habido veces que las rentabilidades que han obtenido los promotores han sido un 25 o han sido un 17, dependiendo de la circunstancia y cómo se le ha encarecido el producto o la mano de obra, que a veces no han encontrado mano de obra para la construcción. Te hablo en España. O sea, quiero decir, hay muchos factores, pero también tengamos en cuenta que parece y apunta a que está habiendo un encarecimiento también de las materias primas. Y todo eso, al final, se refleja en los precios finales, ¿vale? Gracias. Siguiente pregunta es, ¿el caso del mercado inmobiliario en Abu Dhabi se encuentra en la misma situación que Dubái? Y a mí me encanta el mercado inmobiliario de Abu Dhabi. Soy una enamorada de Abu Dhabi. El mercado inmobiliario de Abu Dhabi es muy, es muy especial. Son unos proyectos de unas calidades altísimas. Hay zonas espectaculares. Es muy institucional. Lo que están haciendo en Sadiyat, lo que pongas allí es oro. Es precioso. Y yo el mercado de Abu Dhabi diría que está menos caliente que el de Dubái, que es un mercado más estable, ha subido menos el precio, menos rápido, más estructurado, más planificado, más conservador. Abu Dhabi ha estado más escondida que Dubái a la opinión pública. Por tanto, es como hablábamos antes, que algo bello, que la gente todavía no ha llegado tanto como Dubái. Y creo que ahora mismo yo diría que es como comprar en Dubái hace 2 años, cuando el tercer año había subido un 25% más, pues que todavía puedes conseguir cosas de muy buena calidad a un precio y un poquito más bajo. Es menos especulativo, menos caliente. Esta es mi opinión. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué expectativas hay en los próximos meses, teniendo en cuenta que el flujo de nuevos residentes está totalmente parado y aún tardará 1 o 2 meses en rearrancar cuando la guerra termine junto a la entrega de edificios recién terminados? Es que ahora mismo, de hecho, bueno, como sabéis, la época de verano en Dubái afecta bastante tanto a la ocupación como a
a la demanda de alquiler general y nosotros pues desde el mes de marzo ya son datos de verano. Es decir, yo creo que para final de año empezará a recuperarse, pero, o sea, al final son todo estimaciones. Que este año prácticamente está paralizado, sí, por supuesto. Hay que ver cómo reacciona luego el turismo. Pero por lo menos hasta octubre, noviembre, yo creo que no se va a reactivar como tal. Ojalá me equivoque y de repente la gente diga, oye, es momento para irme a Dubái, que esperemos que esté todo más barato. No sé si Pero lo puedo, separemos, pero sí, Alejandra, pero separemos turismo de residentes, porque si hablamos de residentes, los residentes somos personas con una vida, con unos colegios, con unas actividades, con unos compromisos. O totalmente. sea, quiero decir, si estamos hablando de residentes, si cogemos en nuestro entorno, pues no sé, 10 personas de nuestro entorno, de estas 10 personas, ahora mismo de 10 familias, ¿cuántas han hecho la maleta y se han marchado? ¿Cuándo ha empezado este conflicto? Pues de mi entorno más cercano, pues una familia de 10. Y con todo el cariño y todo el respeto, porque si no te sientes Pero cómodo, no para ir, ¿te estás. refieres para irse de Dubái, para mudarse? Para irse, exacto. Entonces, Ah, lo que quiero en mi decir es, si entorno tú eres ninguna. presidente al final, en septiembre, pues pueden pasar dos cosas. Si aquí ya es mal, mal, muy mal, porque nos vamos, porque no estamos seguros, entonces nos vamos. Entonces ya no, ya, es que no hay más, ¿sabes? Bueno, en Pero cualquier sí, caso, son todo, obviamente son conjeturas y no podemos, es lo que efectivamente. decías tú, Alejandra, la bola de cristal no la tenemos todavía. Entonces, la expectativa en los próximos meses yo creo que no se puede determinar ni tampoco podemos dar una información que quede constatada como algo real cuando no Para nada, podemos valorar son y todo todo va a estimaciones. depender de cómo evolucione, efectivamente. Entonces, obviamente, las personas que vengan a residir a Emiratos y que se estén planteando venir a residir a Emiratos dependerá de cuánto dure el conflicto, de cómo afecte si hay colegios abiertos, etcétera, etcétera. Una serie de factores que, por desgracia, no están en nuestra mano poder determinar. ¿Vale? Así que Exacto. o sea, no podemos dar una expectativa real. Continúa la siguiente pregunta. ¿Cuál es el precio medio del metro cuadrado en Dubái en comparación con Abu Dhabi y con Madrid? Depende mucho de la zona. Pero un precio medio más o menos estimado. Bueno, claro, es que es imposible de determinar. Claro, una cosa es Claro, es Burj que si me Khalifa en Abu dices Dhabi. Serrano, Downtown es una cosa, si me dices Moratalaz en Madrid es otra, o Motor City. Es que, claro, no hay una media porque son, o sea, se podría hacer una mediana, pero no una media porque hay datos, claro, hay datos que están extrapolados como tal. Vale, continúo. ¿No, Dubái es Marisa? una. Sí, Marisa, ¿quieres? yo diría que Abu Dhabi está un poquito por debajo de Dubái si comparamos zona Prime, Prime, Prime. Y lo que sí te digo es que lo que aquí obtienes en zona Prime, pues tiene muchas cosas y diría que está un poco por debajo de España, pero no podemos. Si no comparamos dos productos iguales, no podemos hacer una estimación, claro, igual. Siguiente pregunta. Dubái es una ciudad de ciudades. Las zonas premium como Downtown van a ser las primeras en recuperarse, incluso en casi no bajar precio. En cambio, el inversor que compraba Samana con piscina en el balcón es el que más va a sufrir por no encontrar el inquilino sin bajar mucho el precio. ¿Qué opináis? Sí, ya lo hemos dicho antes. Si hay que invertir, zona prime, que son las que menos van a notar las posibles fluctuaciones o daños. El resto, oye, luego igual de repente, por ejemplo, JBC, como ya es una comunidad que está asentada y tal, aunque no sea una zona prime, igual de repente, oye, se estabilizan los precios y sigue habiendo una demanda. Pero es verdad que hay productos que si no estás dispuesto a bajar, porque obviamente las rentabilidades no son las que te han dicho, va a haber crisis, claro. Gracias. ¿Qué opináis de Arhan? Arjan, Sí. eh, pues yo, por ejemplo, tengo dos clientes que compraron hace poco. Es una zona que es bastante tranquila. No sé, porque aquí, claro, Prime ahora mismo no es. O sea, es una extensión
pero no es Prime. Entonces, aquí sí que totalmente a ciegas. No sé cómo se va a desarrollar ahora. Es que, insisto, van a cambiar muchas cosas. Claro, es que es lo que tú comentabas antes, que no podemos hacer estimaciones sin tener claro qué va a pasar, pero si el volumen de ciudadanos es el que esperamos que sea, nadie va a sufrir, porque todas estas zonas lo que ha hecho el gobierno es planificarlas, pues poniendo al lado colegios, instalaciones deportivas, unas buenas infraestructuras. Entonces, pues que no todo el mundo va a tener la capacidad de comprar en zona prime, lo sabemos, y estas son zonas pues más residenciales, más de familias, más tranquilas. Entonces, si todos estos colegios están abiertos y todo funciona, pues todo va a ir bastante bien. Yo lo que sí creo que lo que va a bajar es el alquiler. Yo ahí me mojo, Sí, sí. porque va a No, haber un eso es producto que seguro. antes no O había, sea, ¿sabes? sí. Claro. Gracias. ¿Dónde pondríais el foco? 2M DRH, inversor no residente, cash. ¿Cómo? La pregunta es, ¿dónde pondríais el foco? 2M DRH, ¿Dos inver- millones? 2 millones, o sea, si tuvieses 2 millones, si fueses un inversor y tuvieses 2 millones de dirhams, inversor no residente y cash. inversor Vale, no residente y cash. yo lo tengo clarísimo. ¿Lo dices tú o lo digo yo? Yo lo tengo clarísimo también. Tranquila, te doy el adelante. Bueno, pues yo digo downtown siempre y otra zona que a mí me encanta y la recomiendo siempre a mis clientes es Dubai Island, pues porque tiene playa, porque tiene mar, porque va a quedar súper bien conectada y porque esa master community es preciosa y hay unos edificios de un nivel altísimo y solamente un 2% del proyecto inmobiliario que se va a ofrecer en Dubai tiene playa porque toda la zona de Kite Beach hasta La Palmera, recordemos que solamente pueden comprar emiratíes, no podemos comprar expatriados, salvo la parte de Bulgari, que ya hablamos de una cantidad de millones, bueno, que esto ya son inversiones muy serias. Entonces, como tú decías, Alejandra, buscar un poco la singularidad ya de la unidad del córner, del balcón, de las vistas, de lo que le hace el especial, pues las propiedades con playa son muy especiales siempre y siempre lo serán, sí. Gracias. Bueno, y Siguiente. además, Marta, además, con los 2 millones de dirhams, gestionaría la Golden Visa. Ya, Claro. pues, ya aprovechando, ¿no? Ya, Claro. como tip. Siguiente pregunta. Respecto a la pregunta dónde invertir, como bien decís, depende del perfil de inversión. Pero para una familia de 3 miembros que ha decidido cambiar de pagar el alquiler en Marina a pagar una hipoteca, ¿qué zona recomendáis para vivir? A ver, Alejandra, Es que, ¿qué estilo ya. de vida? Es decir, aquí hay que, o sea, yo cuando es sobre todo para, bueno, tanto para invertir como para vivir, siempre analizamos cuáles son bueno, tanto la densidad de población por metro cuadrado, es decir, cuántos edificios hay en la misma calle, o sea, cuántos apartamentos hay, porque uno de los puntos o de los márgenes de mejora que pueda tener ahora mismo Dubái, o por lo menos preconflicto, por el volumen de gente que había viviendo, es el tráfico. Depende, si eres una familia y con hijos en edad de escolarizar, yo siempre recomiendo que el colegio o tu vida esté no muy lejos. Es decir, que no lleves a tus hijos al colegio en Marina y tú vivas en Downtown. Olvídate, porque es que no vas a tener vida y va a ser frustrante. Los trayectos, el tráfico, todo. Entonces, no te recomiendo una zona como tal, sino que dentro de la zona que tú elijas o del colegio, que priorices tenerlo todo cerca. Y hay master communities que tienes los colegios andando, que eso es oro, tanto para ti como para alquilarlo, venderlo en un futuro, o sea, es oro. Entonces, yo si es una familia de tres con un niño pequeño o un niño, un hijo, pues sí, una master community ideal, o sea, es calidad de vida al final. Pues yo creo que ha quedado todo muy claro. Muchísimas gracias. No tenemos ninguna pregunta más. Pues muchísimas Pues gracias a vosotras por organizarlo y por vuestra ayuda y por supuesto a todo el mundo que se ha conectado. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. gracias, gracias a las dos.
Alejandra, Marisa, un gusto. Desde luego. Lo dicho, quedará grabado, se les enviará a todas las personas que que os hayáis registrado en el webinar un mail con el enlace de Zoom, o sea, con el enlace, perdonar, de YouTube, cuando esté subido editado el vídeo y la presentación que han compartido. ¿Vale? Perfecto. Gracias, como siempre, Gracias. un placer. Que tengáis muy buen Igualmente. día. Gracias. Hasta luego. Adiós.